Bueno, ¿de qué va? El teorema de Pitágoras nada más se aplica a triángulo rectángulo, que recuerda que el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces yo voy a pedir que todos los triángulos a los que yo vaya a aplicar el teorema sean triángulos rectángulos. Entonces, ¿qué dice? Dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ok, oyéndolo así un poquito, y si no conocemos o no hemos escuchado o no estamos muy familiarizados con la palabra catetos e hipotenusa, pues yo te voy a explicar cómo los vas a distinguir. Los catetos los vas a distinguir como las longitudes del triángulo, es decir, los lados que están adyacentes o que son pegaditos, que están pegados al ángulo recto. Entonces, este de acá, este lado, este va a ser un cateto y este de acá va a ser otro cateto. Ahora, ¿cómo vamos a distinguir la hipotenusa en un triángulo rectángulo? Bueno, vamos a pensar en dos cualidades que tiene, o dos características. Es que es opuesto al ángulo recto y también es el lado más grande del triángulo rectángulo, que es la manera en la que nosotros lo vamos a distinguir. Entonces, uno es opuesto al ángulo recto y dos es la hipotenusa, ¿ok? Y 2 es el lado más grande. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Estos son los catetos, recuerda, aquí, como estos están pegados al ángulo de 90 grados, este lado también, entonces los vamos a llamar catetos. Entonces, ¿qué dice el teorema? Que los cuadrados, ahora si yo tengo una longitud, piensa en una longitud o en una medida. Si tú tienes una medida o una distancia, ¿cómo calcularías o cómo crearías un cuadrado a partir de un segmento, un pedazo de línea recta? Bueno, pues lo que tú vas a hacer es tomar el segmento, supongamos que tenemos un segmento, y lo vamos a prolongar tantas veces como sea necesario, vamos a barrer, supongamos que lo tenemos en la arena, y lo barremos hacia arriba, de manera que creemos un cuadrado, y bueno, esa es la forma intuitiva en la que nosotros podemos crear un cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué tiene que ver esto con esto? Bueno, si yo estoy considerando, voy a irme con el cateto B, supongamos que tiene una longitud del lado B. ¿Qué cualidades o qué características tiene un cuadrado? Bueno, que todos sus lados son iguales y que para calcular el área tienes que multiplicar lado por lado, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que si todos los lados son iguales en el cuadrado, en la figura como tal, pero el área yo la voy a calcular como lado multiplicado por lado, ¿verdad? Que esto sería b cuadrada, ¿de acuerdo? Entonces, pues si volvamos al teorema otra vez, lo vamos a repetir hasta que lo entendamos, es que si yo tomo esta longitud que está comprendida en mi triángulo rectángulo y luego la elevo al cuadrado, bueno, voy a asociar esa elevada al cuadrado ¿con qué figura geométrica? Con el cuadrado. Entonces, de aquí, de este lado, de esta longitud, yo voy a desprender un cuadrado cuya área, su área va a ser b cuadrada, ¿no? Vamos a llamarla área 1. Y dice, vamos a volver a repetir el teorema de Pitágoras. El cuadrado, la suma del cuadrado de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces como que ya intuitivamente el mismo teorema me va diciendo qué hacer, ¿no? Porque si ya tengo el cuadrado de uno, ¿cómo voy a crear el cuadrado del otro? Bueno, pues tengo esta longitud para este lado del triángulo. ¿Cómo voy a crear el cuadrado? Voy a extender esa longitud hacia allá de manera que yo cree un área de un cuadrado de longitud A, ¿no? Entonces voy a crear un cuadrado por aquí. Ahí está, ahí más o menos, espero que no me haya quedado rectángulo. Bueno, pues ahí está. Tengo un cuadrado del lado A y tengo esta área 2, sería A cuadrada, ¿no? Igual si sigo con la multiplicación como lo hice para este ejemplo, ¿no? Entonces, va de nuevo, que dice el teorema de Pitágoras, que la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, si yo sumo esta área con esta área, me dará la hipotenusa al cuadrado. Entonces, otra vez voy a trazar o voy a dibujar un cuadrado que se desprende de esta longitud, cuya área, vamos a llamar área 3, sería c cuadrado. Yo me lo pongo vertical. ¿Sí? Y otra vez, ¿cómo escribimos lo que te acabo de enunciar?
Ah, bueno. Lo borro esto. Ya espero que nos haya quedado claro eso. Entonces el teorema de Pitágoras dice que la suma de los cuadrados de los catetos, que sería a cuadrada, que ese es un cuadrado de un cateto, con la suma del otro, b cuadrada, es igual a la hipotenusa al cuadrado, a la hipotenusa al cuadrado, da igual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Geométricamente quiere decir que si yo considero las dos áreas que se desprenden de los lados, que son los catetos de mi triángulo rectángulo, al sumarlas, o lo que le quepa a estas áreas, va a estar contenido completamente en esta área. Es todo lo que quiere decir, ¿sí?